Mi nombre es Dani. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de mucha ayuda para todos. Es un conocimiento valioso que debemos de tener como futuros abogados para ayudar a las personas que se lleguen a colocar en este supuesto. Por supuesto que nuestro fundamento legal será el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Es importante que para tu conocimiento sepas que los procedimientos hereditarios comprenden las testamentarías y las intestamentarías, que se inician mediante la denuncia hecha por la parte legítima. Mientras no se presenten los presuntos herederos o legatarios, el juez con audiencia del Ministerio Público, a petición de cualquier interesado, dictará las medidas necesarias para asegurar los bienes de la sucesión, cuando el autor de la sucesión no haya sido conocido o era transeúnte en el lugar, si hay incapaces, y cuando haya peligro de que se oculten o dilapiden los bienes. Las providencias del aseguramiento consisten, principalmente, nombrar depositario que deberá caucionar su manejo y el resultado de su administración en términos de ley, mandar a inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse, de ser posible, ordenar que se concentren en una de las habitaciones del inmueble, cerrando con llave la puerta y colocando sellos en la misma, así como en su caso en las cajas fuertes y de seguridad, así la hubiere ordenado la policía a su vigilancia. Reunir los documentos importantes del autor de la herencia, que relacionados, embalados y sellados se entregarán al depositario nombrado. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley. Ordenar a la administración de correos que remita la correspondencia dirigida al autor de la sucesión, con la cual hará lo mismo que con los demás papeles y lo demás que juzgue conveniente el juez. ¿El depositario debe cumplir con algunos requisitos? ¿Cuáles son? En efecto, el depositario debe reunir requisitos, de acuerdo al artículo 766 de nuestro código ya citado. En primer lugar, debe ser mayor de 25 años, ser de notoria buena conducta y por último, estar domiciliado en el lugar donde se practique el aseguramiento. ¿Y entonces el depositario tendría facultades y obligaciones? La respuesta es un sí, y serán las que el juez o la ley le confieran y cesará luego de que el albacea tome posesión de su cargo. Creo conveniente, mi futuro abogado, que sepas quién puede denunciar un juicio sucesorio, y así lo marca el artículo 768, que a continuación dice que serán los presuntos herederos del autor de la sucesión, los legatarios, el albacea instituido, cualquier acreedor del autor de la herencia y el Ministerio Público. Ya conocimos quién puede denunciar la sucesión, pero es importante saber también qué lleva la denuncia. La denuncia se conforma por el nombre, la fecha, la hora y lugar de la muerte y el último domicilio del autor de la herencia. Si el autor de la herencia otorgó disposición testamentaria, nombres y domicilios de los presuntos herederos testamentarios o legítimos, así como los legatarios que tengan conocimiento del denunciante según el caso. Cuando haya testamento, se mencionará además los nombres y domicilios de los que puedan tener interés contrario con las expresiones del grado de parentesco o relación con aquel, indicando si hay incapaces o ausentes, o manifestación bajo protesta de que no existen. Nombre y domicilio del albacea testamentario, si se conoce, y para el caso de intestamentaria, propondrá a quien pueda desempeñar el cargo del albacea definitivo. Y por último, un inventario de los bienes que haya dejado el autor de la sucesión, con expresión de lo siguiente. Se van a señalar los datos mediante los cuales puedan ser identificados, su ubicación o lugar en que se encuentren. Si fueren litigiosos, se señalará la clase de juicio que se siga, aparte del tribunal que conozca y la persona contra quien se litiga, a la causa del pleito. Se designarán con precisión los bienes que fueren propios del cónyuge o de los hijos del autor de la sucesión, sujetos a patria potestad, los bienes ajenos del autor de la herencia haya tenido en la administración, los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, los créditos activos y pasivos, las cargas y obligaciones que pesan sobre la masa hereditaria y el valor de los bienes que conforman el haber hereditario. La denuncia no va sola, se acompaña de otros documentos importantes, por ejemplo, la copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia, o documentos que justifiquen el fallecimiento, en su caso, la declaración de presunción de muerte. También se acompaña el testamento,
el comprobante del parentesco o relación del denunciante con el autor de la sucesión, documentos, testimonios o copias certificadas que justifiquen la propiedad de bienes que contribuyen al autor de la herencia, y por último, el avalúo de los bienes listados realizados por un perito. ¿Qué pasa cuando los requisitos de la denuncia y los documentos han sido cumplidos? El juez a continuación declarará abierta la sucesión a partir de la hora y día del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaración de presunción de muerte del ausente. Ratificará el nombramiento del albacea testamentario, en su caso el albacea provisional. Citará a los presuntos herederos legítimos, a los herederos y legatarios instituidos y a quienes tuvieran un interés contrario a estos últimos. Ordenará publicar un edicto convocando a quienes tengan interés contrario a la disposición testamentaria o a todos los que se crean con derecho a la herencia. Pedirá un informe al Archivo General de Notarías sobre si el autor de la herencia dictó testamento o si otorgó como último testamento el exhibido. Pedirá informe al Registro Público de la Propiedad y también del Comercio sobre los bienes inmuebles inscritos a nombre del autor de la sucesión. Decretará las medidas de aseguramiento de los bienes tendientes a preservar la masa hereditaria. Si la denuncia no reúne alguno de los requisitos que para ella establece la ley o no se adjuntan los documentos previstos en la misma, el juez prevendrá al denunciante que subsane las omisiones que advierta en el plazo que lo estime prudente, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se negará la radicación. Como ya habíamos dicho, se puede dar el caso en el que los herederos sean incapaces. En esta situación, el juez debe proveerles un tutor si es que estos no tienen, o si teniéndolo, pudiera tener un interés contrario, así como las demás medidas que se estimen pertinentes para su protección. Cuando hay interesados en el procedimiento sucesorio, deben de acudir estos por escrito y establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propondrán con su voto a quienes consideren puedan desempeñar el cargo de albacea definitivo. Transcurridos los 10 días a que se refiere la convocatoria para que se apersonen los interesados a deducir sus derechos, el juez mandará poner los asuntos a la vista por un término de 5 días para que se impongan de lo actuado. Si algún interesado pretendiere formular impugnaciones, ya sea por el testamento, o sea, su validez, la capacidad o el derecho para heredar de algún presunto heredero, lo hará dentro del término de 5 días, a que se refiere el artículo anterior, que es el 776, observando las disposiciones de la ley. En particular, lo siguiente: debe de ser por escrito, expresando hechos y derecho en que se apoye, y ofrecerá el material probatorio. Recibidas las impugnaciones, el juez ordenará correr traslado a los demás interesados para que en un término de 5 días expresen lo que a su derecho importe y ofrezcan las pruebas que estimen conducentes. Transcurrido dicho término, señalará día y hora para una audiencia en la que se desahogará el material probatorio admitido y se escucharán a las alegaciones de las partes. Cuando concluya esa audiencia, se turnarán los autos al juez para que resuelva en forma conjunta con todas las cuestiones planteadas. En las resoluciones de las impugnaciones, el juez, partiendo del supuesto de la existencia o no de un testamento, hará lo siguiente: resolverá lo relativo a la impugnación de validez del testamento, examinará de oficio la legalidad del testamento y sus disposiciones, y para el caso de que no se cumpla con las condiciones de validez y eficacia, abrirá la sucesión legítima. Calificará según el caso a la sucesión como testamentaria legítima o mixta. Decidirá sobre las objeciones al derecho y a la capacidad legal del heredero o legatario, y de encontrarlas infundadas procederá al reconocimiento de estos como tales. En la sucesión legítima hará la declaración de los herederos en el grado, forma y porción que determina el Código Civil. Dará a conocer al albacea designado en el testamento, declarará albacea definitivo a quien hubiere obtenido mayoría bajo el sistema de voto universal, designará albacea definitivo según su juicio cuando la votación resultare empatada, o resolverá lo relativo a las objeciones de los inventarios y avalúos y los aprobará, modificará y reprobará como resulte procedente. Las disposiciones contenidas en las fracciones que se anteceden
no resultará aplicable cuando todos los interesados, siendo mayores de edad, estén de acuerdo y expresen su voluntad de continuar el trámite ante notario público, y resolverá, conforme a las disposiciones del Código Civil, todas las cuestiones derivadas del repudio de la herencia, derecho de acrecer, derecho de representación, substituciones y todas aquellas que hubieran surgido dentro de esta etapa procesal. Contra la resolución dictada, procede la apelación en ambos efectos. Por supuesto que no hemos olvidado que existe una albacea provisional. Este tiene las disposiciones contempladas en el Código de Procedimientos y son los siguientes. Cuando sea procedente conforme a la ley, recibirá los bienes a que se refiere el inventario. Tendrá el carácter de simple depositario. Podrá, con autorización judicial, desempeñar funciones administrativas y pagar deudas mortuorias, impuestos y alimentos. Podrá promover a las medidas precautorias tendientes al respecto de la posición provisional de los bienes. Podrá promover se suspenda provisionalmente la ejecución de una obra nueva o solicitar que adopten las medidas urgentes de seguridad en una obra peligrosa. Defenderá judicialmente los bienes de la sucesión sin tener facultades de disposición y por consiguiente no podrá allanarse a las demandas que se intenten contra la sucesión y cesará en su cargo luego de que se nombre albacea definitivo y entregará a éste los bienes de la sucesión, los que no podrá retener por ninguna causa.